Muy bien, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio al panel 15 que tiene por título Derechos Humanos en Movilidad y Procesos Migratorios, aquí en este seminario RELACI 2024. Vamos a iniciar, vamos a alterar un poco el orden, dado que nuestra compañera Kenia María Ramírez, que es la que está en primer lugar, todavía no se encuentra conectada. Entiendo que va a hacer una conexión en Zoom. Y vamos entonces a iniciar con Arely López Flores, que viene de la Universidad Autónoma del Estado de México. Somos el contingente de la UAM, con su ponencia que lleva por título Movilidad en contextos de crisis, dificultades de la población venezolana para el acceso a la producción en Colombia. Adelante, Arely, tienes 15 minutos, por favor, y ya puedes, exacto, pero hay que ponerle la función de compartir pantalla, por favor. Entonces, compartir, muy bien. Muy bien, exacto, compartir, ahí tienen la subida. Exacto, efectivamente, muy bien, estás compartiendo. Y si quieres. Ahí está. Si quieres, esta la puedes. La pantalla que tienes allí. No, ya. Entonces, bueno, pues adelante, Arely, tienes 15 minutos, por favor. ¿Okay? Bueno, yo les voy a hablar de mi investigación que recientemente realicé el trabajo de campo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Aquí pues yo me he enfocado en la movilidad en contextos de crisis, hablar sobre las dificultades de la población venezolana en esta ciudad, sobre todo pues para el acceso al derecho al trabajo y yo me he centrado en el trabajo, pero en el trabajo de campo pues me he encontrado con otras dificultades que están como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a servicios financieros y económicos también. Primero, pues, hablar un poquito de los antecedentes, de qué fue lo que desató el movimiento forzados de Venezuela hacia Colombia, de pues, hechos políticos que causaron una profunda crisis económica que llevó a la población a desplazarse hacia Colombia, principalmente la población central en Bogotá. Pues estos efectos obviamente afectaron en sectores importantes como alimentación, salud, economía, laboral y seguridad, causando pues desplazamientos forzados, principalmente a Colombia, a Bogotá, y bueno, estos movimientos al día de hoy pues siguen, ¿no? Se han desplazado millones de personas, pero actualmente siguen llegando más venezolanos a Colombia y por eso a Bogotá por ser la capital, porque ven en esta ciudad pues, oportunidades, sobre todo laborales. Ante esta llegada masiva, pues las medidas inmediatas que ha otorgado el gobierno han sido de protección temporal, con documentos que regulan su permanencia. Algunos habilitan para el empleo, otros solo regulan la permanencia, pero no habilitan para el empleo, lo cual pues representa una barrera para poder acceder al trabajo y así poder acceder a otros servicios de seguridad y de salud. Por lo que, bueno, las condiciones en las que se encuentran actualmente la población venezolana en Colombia son en su mayoría precarias. En el sistema de salud tienen muchas dificultades para afiliarse a las unidades promotoras de salud. En protección también pues experimentan discriminación por su nacionalidad. En el empleo es difícil acceder al empleo formal, el acceso a este es mínimo, por lo que ellos optan por mantenerse en empleos informales, en ventas ambulantes y en emprendimientos. Y por otro lado, pues también alimentación, hay mucha inseguridad alimentaria. Muchos dicen que pues realmente tienen acceso a lo mínimo, no pueden
algunos en las entrevistas decían, rara vez podemos comer carne, rara vez podemos comer algo más, o sea, siempre nuestra comida más fácil de acceder, pues es arroz, frijol, y a veces no tanto porque también ya es muy caro, ¿no? Entonces, muchos han experimentado, la gran mayoría, dificultades en sus primeros empleos, les pagan muy poco porque van llegando, porque pues aceptan, pues sí, digamos que cualquier empleo para poder obtener algún ingreso, aunque sea mínimo, para poder comer, ¿no? Y los que van solos, y también pues eso es sumarle que muchos van también con su familia. Entonces, ante eso, pues yo hablaba de cuestionar la eficacia de las medidas empleadas para el acceso al empleo formal y la protección internacional, que también es otro problema, que es no pueden acceder como tal al sistema de protección, tienen que emplear muchos recursos, mucho tiempo, los procesos son muy demorados. Aquí, pues bueno, para acceder al empleo se deben tener los documentos adecuados. Esto pues no se cuestiona, sin embargo, no todos los documentos que regulan la estancia en el país permiten el acceso al empleo. También, pues, por eso se dice que los documentos de identidad restringen derechos, como es también, pues, el acceso a la salud, porque es a veces lo principal por lo que buscan un documento de protección, porque buscan pues, tener ese acceso a los servicios de salud para no tener que pagarlos aparte. Y pues igual, esto implica retos para el acceso al sistema de refugio. Muchos, yo al principio iba como buscando población refugiada. Lo que me encontré en el camino es que el sistema de refugio está como en una crisis, es muy difícil acceder, no se puede, o sea, todos optan mejor por acogerse a la protección temporal. Y bueno, en la ausencia de voluntad política del Estado, pues entra también pues, el sector privado a través de las ONGs. Y ya en cuanto a las experiencias específicas de esta población venezolana en Bogotá, los principales hallazgos de investigación, bueno, es que a pesar de la implementación de medidas de protección temporal, no se ha garantizado pues, condiciones dignas para la población venezolana. La gran mayoría o mucha población todavía se encuentra trabajando en las calles o viviendo también en las calles. La mayoría, pues, o al menos los testimonios de la población colombiana, es que, pues es que todos ellos son los venezolanos. Se han apropiado de lugares públicos, ¿no? Lo que dicen ellos, viven en las calles, viven en los parques, viven debajo de los puentes. O sea, las condiciones de vida no han sido dignas para todos, no hay igualdad en las condiciones. La población opta por documentos de protección temporal, por los costos, por la vigencia y por las mismas aspiraciones que tienen de seguir desplazándose hacia otros lugares, hacia otros países. Y pues para la población que tiene vocación de permanencia, que son por ejemplo las personas que yo entrevisté que aspiran a quedarse en el país y tener ahí una vida, que ya tienen incluso familia, pues representa un problema, incluso solo sean documentos temporales, porque no les están garantizando pues, una seguridad, una estabilidad, no les permite acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, lo que mencionan todos es que no pueden tener bienes de su nombre, que no pueden establecerse como tal bien porque el documento les limita para ello, ¿no? O sea, no pueden acceder, no pueden tener una vivienda propia, no pueden tener un auto propio, no pueden, incluso como en las aplicaciones bancarias, no pueden tener cuentas de banco allá, no pueden usar las aplicaciones que usan para hacer pagos, pero no lo podían usar con ese documento que tienen, que es el PPT. Y pues también se enfrentan dificultades para acceder a esas medidas de protección, pues más duraderas y estables. Realmente pues solo el PPT sí tiene vigencia de 10 años, pero no les garantiza pues todo el acceso a todos los servicios. Sí, los servicios de salud también son limitados y sobre todo pues se ve lo laboral, no tienen acceso a contratos estables, a contratos fijos, solo contratos por prestaciones de servicio que son temporales y que no les garantizan otros servicios, otros derechos.
Y por otro lado, pues también ningún reconocimiento, ningún documento para esta población, pues reconfigura las percepciones que la misma población colombiana tiene sobre esta población. Hay un alto nivel de rechazo, hay mucha estigmatización hacia la población venezolana por parte de la población colombiana y de otros extranjeros que también residen en la ciudad. Normalmente pues se les tiene como un estigma de que son delincuentes, que son que han llegado a invadir su país, que están robando el empleo, que están como que están dañando a la ciudad, ¿no? Y esto pues se ve en un formulario que yo apliqué a población colombiana, pues relata, ¿no? Que siempre que hay un atraco, pues las personas dicen que son venezolanos, ¿no? Que siempre los revisan o que dudan de ellos la policía por su nacionalidad, que están llegando muchas personas, que ha aumentado la violencia, la inseguridad, pues que se percibe un alto nivel de discriminación hacia esta población, pese a que ya pues han pasado casi 10 años desde que esta población ha llegado, sigue habiendo todavía pues mucho racismo, mucha xenofobia, mucho clasismo, y sobre todo pues hacia esta población, ¿no? La población que se encuentra viviendo en las calles o trabajando en ellas. Y esto, pese a que Bogotá pues, se pronuncia como una ciudad de oportunidades, una ciudad inclusiva, que acoge a todas las poblaciones que llegan. Realmente, pues, en las condiciones de vida que se han observado en el trabajo de campo, pues, no es así, ¿no? Porque la población colombiana rechaza mucho a la población venezolana, ¿no? Los apodan, pues, sí, los estigmatizan, pues los rechazan, los discriminan en espacios públicos y privados. Entonces, pues esto para la población venezolana, de acuerdo a las entrevistas realizadas, pues representa un reto, pues adaptarse en este caso a la nueva cultura, ¿no? Dejar a un lado su acento, su vocabulario, dejar, pues, o sea, adaptarse a una nueva forma de vida y de trabajo. Igual las dinámicas en los empleos pues son duras al principio para todos en cuestiones de sueldos. Todos han experimentado algún tipo de rechazo por su nacionalidad. Algunos específicamente han dicho a mí no me han contratado porque soy venezolano, me han dicho no porque eres venezolano, no porque eres venezolana. Y pues para las mujeres también se ve como esta parte diferenciada en género porque a las mujeres sufren mucho acoso sexual. Ya casi termino. Las mujeres sufren mucho acoso sexual, se les cataloga, se han estigmatizado como todas son trabajadoras sexuales, todas las mujeres que entrevisté han experimentado alguna situación de acoso por su nacionalidad y han sido contratadas, ellos dicen, a mí me tratan como si fuera una prostituta en la calle porque soy venezolana o notan el acento y me preguntan que si su trabajadora, no, así no, pero yo es trabajadora sexual, en cuanto a una hora, o sea, todo eso hacia las mujeres. Y pues a pesar de todo este contexto de crisis que vivieron tanto en su país de origen como lo siguen viviendo ahora en Colombia, pues algo en lo que yo me he centrado también es en los sueños y anhelos de cada persona, pues como una motivación para continuar como en este trayecto y rescatar también pues procesos de agencia dentro de estos contextos de movilidad tan complejos que ha sido pues en todos los casos pues desplazarse en una crisis y llegar a otro país donde realmente pues las condiciones parecen no mejorar o parece ser igual de complicado y o se han mantenido en esta ciudad. Algunos dicen, pues yo prefiero aguantar esto, yo prefiero aguantar esto porque realmente lo que yo gano aquí en una semana, en Venezuela lo gano, no sé, en un mes. Me cuesta mucho, todo cuesta dólares, el dinero ya no vale nada, ya no puedo, o sea, ya no puedo sostener una vida acá. Entonces prefiero como aguantar esto antes de regresar a mi país y volver a las mismas condiciones.
Entonces, en ello, pues, se reúnen todos estos sueños, todos los anhelos y aspiraciones que la población tiene, pues, para continuar en Colombia y emprender o movilizarse hacia otros países. Y, pues, excelente, Sandra, muchísimas gracias. Perdón, Arely, muchas gracias. Es muy interesante estos planteamientos a propósito de la población venezolana, que se ha vuelto todo un tema, ¿no? En la región, hablar de la migración de venezolanos, es muy de actualidad en ponencia. Muchas gracias, Arely. Vamos a continuar. Antes de eso voy a ver si se ha conectado. No estamos fuera. Exacto. A ver, aquí participantes, no, abajo. Solamente seguimos aquí en el colegio, entonces, bueno, pues vamos a darle pie a la ponencia de Sandra Elizabeth Díaz Bernal, que también nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tanto Arely como Sandra son nuestras estudiantes del posgrado de Humanidades, entonces estén aquí. Y en el caso de Sandra, nos va a presentar una ponencia a propósito de experiencia de inserción laboral de las y los migrantes calificados mexicanos en Colombia. Hay que, exacto, compartir pantalla, ahí cierran, aquí compartir. Muy bien. Ahí ya se ve. Abajo, para presentarla, hasta abajo. Abajo. Listo. Adelante, Sandra. Igualmente, tienes 15 minutos, vamos muy bien. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Mi trabajo se enfoca en lo que son las experiencias y sobre las condiciones laborales de los migrantes mexicanos calificados en Colombia. Y precisamente ese es un trabajo que vengo realizando durante el doctorado, el cual trata de profundizar pues cuál ha sido la experiencia de estos migrantes calificados mexicanos y mexicanas en este país. Y este es un trabajo que pretende sumarse a lo que se está realizando recientemente a estudios sobre migrantes calificados, que es buscar darle un rostro humano a esta población. Ya que hay diversos estudios que anteriormente daban por hecho que hacer un migrante calificado pues tenía mayores oportunidades, mayores ventajas a diferencia de otros grupos. Sin embargo, estos estudios sobre migración calificada recientes al Fabrik donde nos damos cuenta de que existe pues una diversidad en el proceso de inserción laboral de esta población en diferentes partes de la región latinoamericana. Y estos procesos, bueno, muestran también sí oportunidades, pero también diferentes dificultades. Y precisamente mi trabajo es buscar o mostrar cuál ha sido, en el caso de los mexicanos y mexicanas calificados, su proceso en un destino intrarregional. Recordemos que mucha literatura sobre migración calificada mexicana está enfocada precisamente a aquella población que se dirige principalmente a Estados Unidos y Europa. Sin embargo, este trabajo busca dar cuenta de lo que sucede a nivel intrarregional dentro del Latinoamérica. Y bueno, para ello busco recuperar desde las perspectivas de los sujetos pues todos sus diferentes relatos a este momento, desde la salida hasta su proceso tanto de inclusión social y laboral. Las técnicas que yo empleé fue de observación participante, de que también realicé un trabajo de campo, tanto en Bogotá y en Medellín. Y realicé entrevistas previamente a mi trabajo presencial de campo, también lo realicé de manera virtual. Con el fin de, bueno, buscar desde antes de mi partida, pues buscar a quiénes iba a entrevistar, buscar el perfil,
y reconocer precisamente a aquellos que sean miembros de la red de conocimientos de la red Global MX, capítulo Colombia. Esta red de conocimientos, ¿qué es lo que busca? Busca vincular a esa diáspora calificada que se encuentra en diferentes partes del mundo con México. Es una política que lleva a cabo el gobierno desde los años 2000 y que se ha consolidado y que ahorita tiene diferentes sedes, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Europa y, bueno, de reciente creación en Latinoamérica. En Latinoamérica se encuentra, además de Colombia, también se encuentra en países como Brasil, como Uruguay y en otros 3 o 4 países más. También en Centroamérica, como Guatemala. Estos grupos, pues, buscan precisamente vincular a algunos migrantes calificados de diferentes áreas, tanto de formación profesional, tanto en ciencias y tecnologías, pero también en humanidades, pero también en negocios, pues buscan unir esta diáspora para sí mantener el vínculo y llevar a cabo diferentes actividades. Entre ellas, pues, es la difusión de la cultura, pero también es buscar generar diferentes proyectos que aporten a México, pero también a esta comunidad que se encuentra en el exterior. Por ello, el perfil de las personas entrevistadas fueron mexicanos de nacimiento. Durante mi trabajo de investigación no solamente he realizado entrevistas, también realicé un cuestionario se llamó de manera en línea y encontré a varios mexicanos, pero naturalizados. Entonces, el propósito de solo tomar mexicanos de nacimiento es para reconocer pues, cómo ellos formaron sus redes en el país. Aquellos que ya son naturalizados, pues bueno, ya tienen esas redes, pero aquí el punto es buscar cuáles son esas redes, cómo se están formando. Reconocí también que se encuentran el estado civil de ellos casados, ya sea con colombianos, o con diferentes, o con mexicanos, o con ciudadanos de otros países. El grado de estudios, precisamente al ser de migración calificada, estoy retomando pues la literatura que hace referencia a que se considera migrante calificado a aquel que tiene un cierto grado de estudios, en este caso la licenciatura y o posgrado. Estas personas que entrevisté, que fueron 4 casos, están formados precisamente en el área de ciencias y tecnología, en humanidades, ciencias sociales y multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque comenzó sí en ciencias sociales, su formación entre maestría y doctorado ha sido tanto en humanidades, pero también en ciencias y tecnología. Entonces vemos que tenemos un perfil de personas calificadas que también tienen estudios de posgrado, pero también cuentan con esta experiencia previa de haber estudiado en Europa. Su formación ha sido en Europa y en Estados Unidos, es decir, que al conocer dónde estudiaron, damos cuenta de que ellos ya tenían dentro de sus expectativas pues migrar. Bueno, al que ellos hayan estudiado en el extranjero, que hayan vivido en Estados Unidos o en Europa, es que ellos ya tenían dentro de sus expectativas migrar, pero su principal punto, o su principal punto para migrar eran estos países considerados desarrollados. Sin embargo, ellos al entablar este vínculo con personas que tienen una relación con Colombia, ya sea por cuestiones laborales o bien porque son de origen colombiano, tuvieron que cambiar esta trayectoria de países desarrollados hacia países en desarrollo y hacia Latinoamérica. Fue un cambio de perspectiva que tuvieron totalmente. Ellos, dentro de sus relatos, cuentan que jamás habían contemplado migrar hacia Latinoamérica, siempre era hacia otros destinos. Y bueno, el que sean integrantes de este capítulo Colombia de esta red global. ¿Cómo fue su salida de México y la llegada a Colombia? Precisamente al estar casados con estas personas, ellos tuvieron que emigrar, es decir, que emigraron buscando mantener este vínculo familiar
conservar la integración de la familia. De los 4 casos, 3 cuentan con hijos. Entonces, pues, también por cuestión de tener hijos, decidieron pues acompañar a su pareja hacia este país. Se enfrentaron a un desconocimiento del contexto, ya que ninguno tenía una experiencia dentro de Latinoamérica y ninguno había visualizado en algún momento de su vida migrarse allá, pues tenían hacer contacto con ellos, con este panorama. Entonces, eso sí influyó no solamente en estas relaciones sociales, sino también trascendió hacia lo laboral, hacia que tuvieron diferentes complicaciones en comprender cómo era la cultura, cómo era el pensamiento de los originarios de ella. Además de que varios de ellos se enfrentaron a esta situación de que era un mercado desde su perspectiva cerrado, es decir, que daban prioridad muchos a los originarios, a los colombianos, a los originarios del país, y en segundo lugar a aquellos que no provienen de fuera. Además de que también se enfrentaron a una realidad de que, y sumando, bueno, trabajo con compañera, sí hay muchas migraciones de venezolanos hacia Colombia, pero también hay mucho venezolano que es altamente calificado, entonces se vuelve también muy competitivo en ingresar a tener un trabajo ahí. Asimismo, reconocieron otro elemento importante para insertarse en Colombia, que es la creación de redes sociolaborales. Si tú te desplazas de México sin tener un contacto allá, es muy difícil encontrar trabajo, a pesar de que cuentes con todas las credenciales académicas y cuentes con la experiencia laboral, porque 4 de ellos, los 4 casos, todos antes de emigrar allá tenían trabajo en México y tenían buenas posiciones, buenos ingresos, buenos, en general, muy excelentes lo laboral en México. Entonces, el migrar allá, pues tiene 0 contacto, 0 relación, ya sea con colombianos, con mexicanos o con otra comunidad, pues es un proceso de inserción. ¿Qué es lo que también me gustaría pues, rescatar de aquí? Que en este proceso de creación de redes sociolaborales, ellos han buscado sí relacionarse con la comunidad colombiana y también con la comunidad mexicana y también con las comunidades profesionalistas de diferentes nacionalidades. Es decir, extender estas redes para buscar precisamente generar esos contactos para lograr una mejor inserción. Y bueno, durante el proceso de inserción, como les comentaba, trascendía este desconocimiento de cómo era la sociedad colombiana. Y ellos estuvieron en un proceso de aprendizaje y comprensión de la cultura colombiana. Es decir, aprendieron cómo pensaban sus colegas y aprendieron a cómo ellos hacen las cosas. La dinámica, me comentaban, es muy diferente a cómo nosotros trabajamos, a cómo trabajamos los mexicanos. Entonces, eso a algunos les generaba pues, conflictos sí en la búsqueda de trabajo, pero también al entrar a trabajar, ellos tenían esta situación de, digamos que problemas con algunos jefes o compañeros. ¿Por qué? Porque el mexicano, les comentaba, los mexicanos somos como muy directos a lo que vamos, pero ellos no. Entonces, ellos hasta cierto punto son receptivos, pero lo sentían como de una manera muy agresiva. ¿Y qué es lo que ocasionaba esto? Pues que tuvieran pues, estas dificultades con sus demás compañeros, que tuvieran que aprender a relacionarse y a resolver estas situaciones con sus propios jefes. Muy bien. Y otro aspecto es que los 4 casos que entrevisté fueron sin un empleo previo. Es decir, todos se fueron sin ningún contrato, sin ninguna idea de a qué iban a costarlos, se fueron con el total desconocimiento. Entonces, al no contar pues, con un empleo previo, pues tuvieron un proceso que les llevó cerca de 2-3 años en comprenderlo y luego encontrar el trabajo que ellos consideraban pues, más adecuado. Y un elemento a considerar muy importante también es el tipo de estado, porque en el caso de las mujeres, como ellas van acompañando, con una visa de acompañante, pero sus esposos no son de nacionalidad colombiana, entonces implica esto, que ellas no se pueden insertar laboralmente. ¿Por qué? Porque al trabajar, ellas pierden muchos beneficios. Y en el caso de una de ellas, como tiene 2 hijos, los beneficios los pierde ella,
y los pierden los hijos. Entonces, y además, bueno, dentro del trabajo de campo que también realicé, hablé con otras mexicanas y ellas me mostraban la misma situación. Yo tengo formación en licenciatura, maestría en diferentes áreas, tengo toda la experiencia, pero si yo pago mi tipo de visa como empresa, como residente, entonces pierdo muchos beneficios. Entonces era muy cuestionable de cómo querer trabajar, pero tú como que no puedes porque entonces existe esa pérdida. Sí. Y bueno, como parte de lo que estoy realizando también, estamos creando una tipología de condiciones de trabajo, la cual es la dividirse favorable, mediana y adversa. La favorable, bueno, para comentar esta tipología no solamente se está tomando aspectos cuantitativos, también estamos tomando aspectos cualitativos, es decir, satisfacción y reconocimiento laboral. Si me encuentro satisfecho, si tengo este reconocimiento por parte de mis colegas, por lo que comentaba anteriormente, por las dificultades de las relaciones con ellos, pero también esta misma satisfacción o reconocimiento sí trasciende en el aspecto de que puedo tener mejores oportunidades, pero también puedo tener pues este aspecto humano, ¿no? De querer permanecer ahí, y eso va a determinar si mi situación migratoria, bueno, en Colombia puede ser permanente, temporal, o se puede retornar o buscar otro destino. Y bueno, favorable, mediana y adversa. Favorable, pues tener buenos ingresos y contrato laboral permanente y estar satisfecho de reconocimiento. Mediano, ingresos medianos y tener un contrato ya sea temporal o permanente y tener satisfacción y o reconocimiento. Y adverso son los ingresos bajos sin un contrato laboral, porque sí, esta situación se encuentra dentro de la informalidad, es una realidad, y no están satisfechos y o tampoco reconocimiento. Y por último, me gustaría concluir solamente diciendo que pues, la migración territorial es muy heterogénea. Se repite esta situación que se está dando sí dentro de los países que se encuentran en esta parte de la región, pero también en los estados unidos. No me decían algo importante. Colombia todavía no es el destino para migrar, pero sí existen posibilidades. Por eso es muy importante pensar esta migración, porque si no se piensa, sí también existen muchas dificultades y es muy importante pues, la planeación. Y parte de esta experiencia y de las condiciones laborales es que sí pueden tener excelentes condiciones, buen sueldo, buen estatus, pero también existe el otro lado. Y es importante, bueno, los estudios en esta área porque al hablar de migración internacional, al menos de mexicanos hacia estos destinos, pues es muy poco. Entonces es importante pues, hablar qué es lo que está haciendo nuestra diáspora registrada en diferentes puntos y bueno, qué es lo que también faltaría hacer por parte del gobierno y cuál es el papel de estas redes de conocimientos y cómo puede impulsar o favorecer pues, estos procesos de iniciación y de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Esto es bien interesante. Ya platicaremos sobre estas formas en las que se complejiza el escenario migratorio y la profundidad que tienes, ¿no? Para plantear ya, llegar a cuestiones familiares, laborales, etcétera. Es mucho trabajo. Sí. Gracias. Vamos a checar si está nuestra compañera Kenia. Seguimos aquí. Yo solo le voy a reportar al doctor Luis. Y si no tienen inconveniente, y siempre de que avanzamos con la mesa, y así después de que yo exponga esta Kenia, le damos la palabra, si no ya iniciaríamos la ronda de preguntas. Ok, bueno, pues no sé si Sandra o Arely me puedan ayudar con el tiempo. Aquí lo tengo y voy a tratar de hacer, pero si me hacen un grito, ¿sí? Aquí está, aquí por ya estoy y ya. Sí, a los 5 minutos, por favor, estará fabuloso. Bueno, pues muchísimas gracias. Además de tener el gusto de moderar esta mesa, tengo el gusto también de presentar una ponencia en coautoría con mi colega y amiga, la doctora Ana Jardón Hernández, que en esta ocasión no nos puede acompañar,
Y este trabajo que a continuación les voy a presentar forma parte de un esfuerzo colectivo en nuestro cuerpo académico, Procesos Sociales Contemporáneos, en el cual también participa la doctora Verónica Murguía, que nos acompaña, y hemos desarrollado un ejercicio de análisis sobre los procesos de discriminación hacia diversos grupos vulnerables, y en este caso, o en condición de vulnerabilidad, disculpen ustedes, y en este caso me voy a permitir comentar con ustedes y presentarles el resultado de unas reflexiones que hemos tenido a propósito de un grupo particular de mujeres. En este caso, bueno, pues son procesos de migración femenina e indígena hacia espacios urbanos y procesos de discriminación, específicamente en el caso de las mujeres mazahuas, trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Es una zona en la que llevamos trabajando un tiempo. Y bueno, estoy igual que... Aquí está. Ok, muy bien. Iniciaría yo señalándoles que la migración de personas mazahuas hacia la Ciudad de México es un fenómeno de ya larga data, ¿no? Reportado desde los estudios de Lourdes Arizpe en la segunda mitad del siglo XX. O sea, es una migración que ya tiene mucho tiempo, en el cual, pues sí, la Ciudad de México, en tanto espacio urbano, desde luego favorece la inserción laboral, ¿no? Pero, y también la obtención de ingresos, pero también se vuelve un espacio de discriminación, ¿no? En esta migración de personas mazahuas han participado mujeres, generalmente jóvenes, que se desempeñan como vendedoras de diversos productos en el espacio público y particularmente como trabajadoras del hogar. En el caso en el cual nos vamos a enfocar aquí es el caso de las mujeres que se desempeñan como trabajadoras del hogar por el hecho de que hay una importante desvalorización de su trabajo y del trato que ellas reciben. ¿Cuál es el objetivo de la ponencia? Bueno, analizar o hacer un ejercicio de análisis de la discriminación que sufren las mujeres mazahuas que provienen del Estado de México y que se desempeñan como trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Como les decía, no es tan lejos, estamos hablando de una zona de Cocotitlán, San Felipe del Progreso, Atlacomulco. En transporte público son unas 4 horas hasta el sur de la ciudad, quizás al centro 3 horas y media, muy pegados a la zona de Querétaro, y llevan muchos años migrando a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, en la ponencia tratamos de enfatizar en estas prácticas discriminatorias por parte de las personas empleadoras que derivan de la condición étnica y de género asociadas a las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras del hogar, que son sumamente precarias, y las violencias que enfrentan, ¿no? Que pues nos hablan de una triple discriminación para estas mujeres, que desde luego está reforzada, como ya veíamos aquí en el caso, por ejemplo, de Arely, de una falta de regulación laboral, una falta de atención por parte del Estado para atender sus necesidades laborales, ¿no? Particularmente nos hemos centrado en las trabajadoras del hogar que laboran bajo la modalidad de planta, esto es decir, las que se quedan a vivir en la casa de sus empleadores. Por lo general tienen una paga semanal, se quedan ahí viven, ahí generalmente se alimentan y tienen un día de descanso a la semana, particularmente los domingos. ¿Y por qué en el caso de las mujeres que se quedan en la casa de sus empleadores? Porque son sometidas a largas jornadas laborales, también son susceptibles de encierro y otros abusos que atentan contra su dignidad y sus derechos. En esta ponencia también quiero señalar que utilizamos el término trabajadora del hogar por tratarse de una connotación que evita lo peyorativo asociado a la noción de servidumbre, asociado a la noción de doméstica, ¿no? Hace ya varios años las activistas han promovido la reivindicación del trabajo y que se les nombre con un término que reconozca su condición de trabajadoras, ¿no? Entonces aquí promovemos el uso del término que ellas mismas promueven, porque no hay que olvidar también que la forma de referirse a las trabajadoras del hogar siempre ha sido muy peyorativa, la muchacha, ¿no? Y además es mía. Yo ya le dije a mi muchacha, ¿no? O sea, es mi muchacha, o le dicen la criada, la chacha, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este análisis
Se sustenta en algunas investigaciones académicas y estudios realizados por el COPRED en la Ciudad de México y algunos testimonios de mujeres que han sido activistas como Marcelina Bautista y Lorenza Gutiérrez. Ambas, Marcelina y Lorenza, son de origen oaxaqueño, indígena también, y algunas experiencias de mujeres de la región Mazahua del Estado de México que hemos hecho trabajo de campo ahí y ellas han compartido algunas experiencias. Como es una migración que tiene mucho tiempo, esta migración, estamos hablando de una migración más interna aquí, sí ha habido varias referencias, ¿no? a las trabajadoras del hogar mazahuas en la Ciudad de México. Y bueno, en el caso mío tuve un proyecto que estaba enfocado a la cuestión de la pandemia por COVID-19, y mucho de lo que me reportaban las compañeras es que las regresaron a su comunidad. O sea, fue así, pues ya llegó la pandemia, adiós, ¿no? Sin salario, sin nada, la regresaron, y cuando yo regresé a hacer el proyecto a la región Mazahua, pues me platicaron mucho de lo que ellas vivieron. Quisiera señalar algunas consideraciones sobre el trabajo del hogar en México. No es un trabajo feminizado, ¿no? Que reproduce esta posición de las mujeres dentro del orden doméstico, ¿no? Encargadas del cuidado familiar, el ámbito de lo privado, las que limpian, pero además es interesante, y esto va asociado a la falta de reconocimiento de su condición como trabajadoras. Siempre es una ayuda. Es que la que me ayuda, y yo misma lo he expresado, es que la señora que me ayuda, pues en realidad no te ayuda, ella lo hace, ¿no? Pero entonces, sí, claro, y que también, como es una ayuda, tiene una categoría inferior, no sé si me explico, o sea, es mi ayuda. Casi siempre vinculamos, ¿no? al servilismo, y como es una ayuda, pues también es social y económicamente inferior. La mayoría de las personas que en la Ciudad de México al menos trabaja en este sector no tiene contratos escritos, tampoco tiene acceso a seguridad social, el IMSS, pese a que ya ahorita voy para allá, ya es casi obligatorio. O sea, se recomienda mucho que a las personas trabajadoras del hogar las inscribas a la seguridad social, no tienen prestaciones laborales y muchas veces un salario por debajo del mínimo establecido por la ley. A mí me ha sorprendido los salarios que estas mujeres ganan, porque a veces ganan menos de 250 pesos al día de estar todo el día. ¿Por qué? Pues porque les dan la comida, etcétera, porque son las 11 de la noche y siguen planchando, ¿no? Entonces, bueno, el trato que reciben, entonces, por esta falta de regulación laboral, pues está supeditado a la buena hondez de sus empleadores, ¿no? Y no se establece como parte de sus derechos laborales y parte del trato de, pues, no, es que yo la trato muy bien porque soy buena onda, ¿no? O sea, no asumo que trato bien a mi trabajadora del hogar porque son sus derechos, ¿no? O sea, es muy interesante esta dinámica, ¿no? Y bueno, hay una falta de valoración del trabajo, porque pues es un trabajo que a nadie le gusta hacer, ¿no? Y como les decía, esta falta de valoración tiene que ver con el término, ¿no? Muchacha, doméstica, sirvienta, ¿no? Criada, ¿no? Y en el trabajo de planta, pues las jornadas laborales pueden prolongarse hasta más de 12 horas. En el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Si bien el ámbito laboral del trabajo del hogar es precarizado, en el caso de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar, ellas enfrentan discriminaciones mayores por la condición de indígenas, por su condición de migrantes internas, ¿no? Y en el caso del COPRED, lanzó una encuesta muy interesante en el cual, vean ustedes los resultados, el 31% de las personas trabajadoras del hogar consideran que han sido discriminadas por algún motivo. Los motivos fueron condición económica, apariencia física, condición social y origen étnico, la lengua, la forma de vestir. Pero si ustedes piensan en apariencia, lengua, forma de vestir, origen étnico, no están tan separadas unas de las otras. Y una cuarta parte de las mujeres encuestadas consideran que las trabajadoras del hogar indígena reciben un menor salario. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que el 60% de las trabajadoras del hogar que pertenecen o se identifican con algún pueblo o comunidad indígena ganan menos de un salario mínimo o lo equivalente a un salario mínimo por un trabajo tan pesado, pues es complicado. Muchas gracias. Y
se relaciona, como les decía, con la desvalorización, con su origen étnico y como con una visión de las personas indígenas como sumisas, ignorantes. Incluso hay empleadoras en espacios como Monterrey que prefieren a las chicas de pueblo, ¿no? Porque son más susceptibles de ser obedientes, pero en realidad son más susceptibles de explotación, maltrato, incluso acoso sexual, ¿no? Y que muchas veces se soportan pues por miedo a perder su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay una discriminación de género, clase y etnia que dan lugar a situaciones de explotación tras el velo del servicio, ¿no? Y son personas que viven cotidianamente en procesos de discriminación. En el caso de las mujeres mazahuas, pues claro, hay una mayor vulnerabilidad por esta condición que les decía de mujeres indígenas. Reportan, por ejemplo, condiciones muy precarias en sus lugares para dormir, así de tú utilizas esto para que tú comas, no puedes utilizar la vajilla, no puedes utilizar los cubiertos de los demás, a veces se les han dado las sobras, ¿no?, para comer. Y una cosa bien interesante que las mujeres entrevistadas reportaron fueron las humillaciones. Es que me humillaban, porque las llegaron a encerrar, no las dejaban hablar su lengua, las trataban mal, ¿no? E igualmente largas jornadas asociadas al trabajo, ¿no? Es de ahí que la gente te dice, bueno, pues ya, pero hay veces que son 10, 11 de la noche y yo ahí seguía porque creemos que la trabajadora del hogar tiene que estar allí para lo que se nos antoje, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con las condiciones laborales, sino también con su condición indígena y de las actividades que realizan, ¿no? Hay quien reporta que no las dejaban hablar su lengua, por ejemplo, que las obligaban a arreglarse de una manera distinta, pues así no puedes trabajar en mi casa, ¿no? Y hay un carácter desde luego asimétrico e incluso paternalista entre empleadores y trabajadoras que contribuye a su infantilización, mi muchacha, ¿no? Y que a veces es yo te trato muy bien porque soy buena onda, pero en realidad eso dificulta mucho la negociación de aumentos salariales, el pago de aguinaldo, o luego este rollo de regalarles la ropa, los zapatos, ¿no? Ay, no, es que yo le doy la ropa de mis niños a ella, ¿no? Y es como una relación que no está determinada por las condiciones laborales, ¿no? Y en donde pues juegan los estereotipos de género y esta noción de servidumbre asociada a las personas indígenas, ¿no? Y bueno, pues a modo de cierre, yo nada más quisiera llamar su atención sobre las acciones públicas y la necesidad de un cambio cultural. En México ya ratificó el convenio 189 de la OIT sobre personas trabajadoras del hogar, ¿no? En donde se promueve que disfruten de condiciones de empleo decente y en igualdad que el resto de las demás personas, en donde se deben de adoptar medidas para la protección de sus derechos laborales y humanos. Y esta ratificación apoya iniciativas tales como la incorporación de las personas trabajadoras al IMSS. Y bueno, hay una asociación que hace, ella es Marcelina Bautista, que ha promovido mucho, ¿no? Que ha definido incluso una agenda nacional para promover el trabajo digno para estas mujeres y campañas de sensibilización. Hay una app que se llama Dignas, en las cuales uno puede ver qué es lo que, o sea, ciertos parámetros hasta de salario, modelos de contrato, etcétera, para dignificar el trabajo de estas mujeres. Y es muy interesante también, pues, si bien digamos, la ratificación de la OIT está fantástica y todo, sí requerimos un cambio cultural a favor de la revalorización del trabajo que desempeñan estas mujeres, ¿no? Erradicar los estereotipos negativos, los tratos discriminatorios, reconociendo la igualdad de la labor que ellas desempeñan. Y en el caso particular de las trabajadoras indígenas, generalmente migrantes, que su condición étnica no promueva actitudes discriminatorias. Desde luego, esto implica un cambio institucional y cultural en donde, pues obviamente, ellas pueden estar muy sensibilizadas, pero las personas empleadoras también tienen parte de esto. Y pues nosotros solamente cerraríamos con una invitación a quienes somos personas empleadoras, pues no solo a la reflexión, sino en caso de que ustedes todavía no lo hagan, pues inscribir a sus trabajadoras del hogar al IMSS, lo pueden hacer incluso por días. Ustedes me dicen, es que mi trabajadora del hogar solo va 2 días, el sistema te permite hacer el registro solo por 2 días, ¿no? Pagarles el aguinaldo,
las vacaciones pagadas, pues porque como empleadores y empleadoras también tenemos responsabilidad en el otorgamiento de condiciones laborales dignas para estas mujeres, y esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Kenia todavía no está, entonces en lo que llega nuestra compañera que quizás está pendiente, no sé si están de acuerdo, nos damos una breve ronda de preguntas y respuestas, no sé quién quiera hacer su manita. Adelante, por favor. Hola, soy preparador de la Universidad Autónoma de Madrid. Para empezar, muy interesante. Gracias. Pero no sé, tal vez desde la óptica española, ¿no? sé, punto de vista. En España, cuando hablamos y hablo desde mi ignorancia de la inmigración como experto científico, que no lo soy, pero en España cuando se habla de inmigración cualificada, hablamos de expatriados, es decir, hablamos de personas que ya vienen a trabajar a España, ¿vale? El resto es inmigración, ¿entiendes? Por ejemplo, en relación con la ponencia anterior, en España te consigues venezolanos totalmente calificados, pero que no están trabajando en su área. Entonces, pero a ellos no estás, pero ese grupo de gente no está incluido dentro de lo que es inmigración cualificada. Inmigración cualificada es un mexicano que trabaja para Google, no sé, por decir algo, y que viene a Madrid a trabajar para Google, un expatriado que viene, y que por supuesto tiene el mismo choque cultural que cualquier mexicano que va a España, que no va a trabajar en Google, sino que quiere ir a vivir a España y a buscarse la vida en España, ¿no? Entonces, tal vez desde el punto de vista de población, tú has metido la inmigración cualificada a toda la inmigración solamente para aquellas personas, o sea, a toda la inmigración, pero solamente aquellas personas que tienen un título de grado o de un universitario, pero independientemente de que no estén trabajando, ¿no? Entonces, tal vez yo creo que, no sé si soy yo, pero tal vez la población de estudio en esta investigación está un poco confusa, ¿no? Porque, en mi opinión, no es inmigración cualificada. Inmigración cualificada sería el mexicano que va a Colombia como expatriado a trabajar directamente, no a buscarse la vida, así tenga o no tenga un doctorado o un posgrado o lo que sea, ¿no? No sé para qué lo pienses, reflexiones sobre cuál soy yo, que estoy un poco, no sé, estoy equivocado. Y segunda, quería hacerte una pregunta, ¿por qué en Colombia? O sea, no Chile o Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una ronda y luego contestamos. Estaba Patricia, el compañero y la compañera. Adelante, Patricia. Bueno, es para la compañera de la ponencia de los venezolanos. Hay instrumentos, esto de los refugiados y de los migrantes, a nivel internacional sí entran en alguna, digamos, en alguna clasificación. Los refugiados, ya cuando son aceptados así, tienen ciertos derechos internacionales, digamos, nosotros, digamos que de los que tú hablaste de esta visa temporal, ¿tiene la capacidad de regresarlos o qué pasa con ellos realmente? ¿Los regresan? Si pasa el tiempo, ¿cómo se asimilan? Tú dices en el mercado informal, pero ahí quedan, no hay un seguimiento por parte de Colombia, no sé, eso como que no queda claro, ¿no? Porque pues entonces queda como que en el limbo estos migrantes venezolanos, ¿no? Y a lo mejor no están esperando para ir. La otra, el otro comentario que es para poner, sí, mira, hay un problema en toda Latinoamérica que es el gran economía informal. Digo, así rápidamente pensando, pues yo tengo un poquito la concepción de que existen estas dos economías, formal y informal, aunque son amplísimas, ¿no? Pero que conviven y se reproducen internamente muchas veces en ellas mismas. Y que como que es una estructura, ya cuando lo ves, económica de ciertos países. El asunto está en que es la informalidad, básicamente lo que se define como mercado informal es porque no tiene las prestaciones y
y tiene estas carencias. Entonces, solamente que tenga IMSS o que tenga ISSSTE o que tenga no sé qué más, es formal o informal. Y yo creo que ahí es donde estamos nosotros mal analizando, porque el asunto es que la salud es un derecho humano fundamental. Entonces, más que luchar porque nosotros registremos a una trabajadora que es informal en términos reales, digamos, en el esquema de que no lo estamos haciendo en el registrante del SAT, por decirlo de alguna manera, decirlo. Yo creo que deberíamos de pensar en un nivel de salud nacional de todos. Y con eso, realmente, si tuviéramos un sistema de salud único para todos, se acabaría esa barrera mucho entre informal e informal. Realmente es una alternativa o una demanda que deberíamos nosotros levantar. El que se vayan al seguro sabiendo cómo es el seguro, realmente, yo tenía una señora que trabajaba con mi hijo en mi casa y ella la había traído, era guatemalteca y la había traído Fronteras, ya esa organización sin fronteras, por violencia doméstica. Entonces yo le proponía que entrara al seguro y ella ya lo había intentado y prefería, ya no está aquí, pero prefería el seguro popular. Le digo, no quiero el seguro IMSS, porque a mi hija, que tenía una hija aquí que tenía diabetes infantil, algo así, no le convenía ser tratada por el seguro social. Le convenía, no sé por qué, pero el seguro popular tenía un mayor acceso a cosas del seguro. Entonces, quizá esté mal enfocado esta demanda que nosotros pensamos que sobrepasa la cuestión informal, sino debería ser una demanda más amplia para quitarle este estigma. Y yo creo que el caso específico que se ha dicho muchísimo son las trabajadoras del hogar. Muchísimo, porque no creo que vaya por ahí, por la experiencia de ellos. ¿Cuál es el asunto? Que creo que ahí sí les convendría es el sistema de pensiones, porque al final de cuentas, pero habría que ver si realmente no conozco por lo menos a nadie que se haya pensionado, dado este nuevo esquema que está proponiendo para las trabajadoras de hogar. Pero sí. Quiero entender un poco lo que usted acaba de decir. Es decir, si usted inscribe a una trabajadora del hogar en la seguridad social, ¿sí? En España inmediatamente la trabajadora de la seguridad del hogar está obligada a pagar impuestos. Aquí no. No. O sea, al hablar de seguridad social, ¿estáis hablando solo de asistencia sanitaria? No. No exactamente. Bueno, organización. Sí, pero para que tú pagues para que el Estado te pague a ti una pensión, tú tienes que haber contribuido con la seguridad ellas social. pagan una cuota, o sea, el empleador paga una cuota y ellas también, Exactamente, vale, pero entonces en consecuencia son obligadas. Otra cosa es que estén exentas porque no ganen lo suficiente, pero en cualquier caso están obligadas a pagar impuestos sobre la renta de personas físicas. Es una trabajadora autónoma como cualquier otra persona. No necesariamente. Mira, yo soy profesor de fiscalidad, ¿vale? Por eso de inmigración no sé, pero de fiscalidad un poquillo. Y entonces, claro, o sea, si tú eres un trabajador y obtienes dinero, ya inmediatamente nace el hecho de pagar impuestos. Otra cosa es que por exenciones yo no gano lo suficiente y no pago impuestos, ¿vale? A ver, yo sé que en México hay un porcentaje enorme de trabajadores informales, la señora que vende tacos en la esquina, pues por supuesto no paga. Sé también que en el 2014 se pretendía hacer como una reforma del sistema fiscal en México, pues para que estas personas pagaran algo de impuesto objetivamente. Entonces, claro, hay beneficios para las trabajadoras del hogar, que me parece muy bien, pero realmente hay que contribuir con el Estado. Claro, yo creo que ahorita vamos con ello, tenemos dos preguntas pendientes para terminar el tiempo, porque a las 12:15 nos tenemos. Sí,
Dos comentarios y una pregunta. El comentario es que el sistema de salud no ha funcionado como se hubiera querido, precisamente porque se requiere y se trabaja en un sistema de salud universal. Esto es que no exista el IMSS, el ISSSTE, Fuerzas Armadas, Petróleo Mexicano, que sea integral para todos, para que todo el mundo, el mexicano, tenga acceso a este derecho fundamental. La segunda es, la pregunta es, si dentro de la encuesta que realizaron hay o contemplaron, cuando usted menciona que es un ingreso alto, medio y bajo, ¿de cuánto representa cada uno? Alto, medio y bajo, ¿a cuánto se refiere con el ingreso? Y la segunda, comentario, tanto para usted, compañero en español, y en Colombia. A mí me tocó la experiencia de estudiar en España y me tocó ver un fenómeno muy curioso entre los precarios. Digo precarios porque cuando se va de beca se vive con muy poco, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Muchos becarios eran empleados por españoles, gente que estaba estudiando el doctorado, tanto varones como mujeres, que eran contratados para cuidar a los niños, para limpiar el hogar, y no estaba con la seguridad social. Y entonces ahí, ¿en qué grupo lo podemos poner? Porque al final de cuentas, ¿a quién le gustaba contratar a los españoles? Porque me tocó hablar mucho con ellos. Decían, es que la que cuida a mi niño está estudiando, es ecuatoriana y está estudiando sociología, psicología en la Universidad Autónoma, en la Universidad X, ¿no? O en la Complutense. Y entonces ahí, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Está realmente calificado? ¿No está calificado? ¿Lo podemos meter como empleo calificado? ¿Qué es lo que pasa exactamente en España si no se tiene contemplado esa figura o esa situación? Gracias. Gracias. Adelante. Sí, es para usted la pregunta en torno a, me llama la atención esta idea de que tiene bastante tiempo el fenómeno, desde los años 50, ¿no? Del siglo XX. Entonces, me llama la atención, no sé si en su investigación esté contemplado o ya lo haya hecho, el hacer, digamos, como un análisis en la propia comunidad, no solamente en la área metropolitana, entrevistando a las personas, sino muy bien en la propia comunidad, cómo funciona, cuál es la percepción que se tiene de estas actividades, dado que es una práctica que se ha repetido constantemente y seguramente es una práctica intergeneracional, ¿no? Donde fue la abuela, fue la mamá, fue la hija. Entonces, me llama la atención, me pregunto si ha contemplado esta dimensión de estudio como para ver cómo se ve, digamos, en la propia comunidad, ¿no? En las propias comunidades de origen, en este ámbito de la migración. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues nos vamos a dar en el orden, ¿no? Para que podamos contestar. Muchas gracias. Sí, tú eres. Solo una pregunta. Por ejemplo, en el trabajo de campo yo me encontré varias cosas respecto al refugio. Primero, empezando por la propia percepción que tienen los colombianos de quién es un refugiado venezolano. Eso fue, o sea, yo primero inicié con mi población refugiada. Yo iba en búsqueda de población con el reconocimiento de refugiada y no encontré, porque digamos que la población colombiana ha hecho su propia construcción social de quién es un refugiado venezolano. Y ellos decían, los refugiados venezolanos son todos los que llegaron en la crisis. O sea, cuando fue la crisis de Venezuela, del 2018 en adelante, todos esos son los refugiados. Algo que pues no, o sea, que no tienen realmente reconocimiento de refugiados solo por haberse desplazado en ese contexto de crisis. Los colombianos creían que todos los venezolanos eran refugiados. Primero, pues era eso. Después, en cuanto a las acciones del gobierno y todas estas medidas que se emplean de protección temporal, por ejemplo, el documento más solicitado es el PPT, que es el Permiso de Protección Temporal. Ese tiene una vigencia de 10 años. En esos 10 años, ellos tienen la oportunidad de obtener una cédula de extranjería. Muchos no lo hacen porque es más caro, porque se lleva más tiempo, porque no se la dan. Ellos prefieren tener esos 10 años para buscar otro país o para buscar
otra vez por renovar ese permiso, o tener que sea igual de 10 años o de 5 años, pero que sea un poco más accesible en costo y en tiempo. Entonces, algunos, yo tenía el caso de un chico que entrevisté, él sí tuvo 5 años el PPT y tramitó su cédula de extranjería y recientemente la obtuvo, llevaba 1 año con su visa, entonces, con su cédula. Entonces eso ya le da acceso a otros derechos, cada documento pues tiene sus beneficios también. Es lo que sí pasa con esa población que se queda, que se quedan con ese PPT, también es así como pues la pregunta también, una de las preguntas de la investigación, ¿qué es lo que va a pasar después? Porque realmente ellos no aspiran a quedarse en Colombia. O sea, algunos dirán, bueno, busco mi estabilidad, me preocupa que en tanto tiempo pues el permiso se vence, pues ahí ya tendría como que ver qué es lo que voy a hacer. Yo también abordaba eso como, pues, qué preocupaciones hay en torno a la temporalidad del documento, ¿qué pasa después? Yo le preguntaba a las personas, o sea, después de eso, ¿cuál es el plan o cuál es el proyecto que tienes después de que tu documento se vence? Y ellos me decían, pues yo en ese tiempo pues quiero trabajar lo que se pueda, ahorrar, irme para Estados Unidos, irme para Europa, irme para México. No para Venezuela. No, ya no regresar a Muchas gracias. Adelante, Sandra, por favor. Bueno, pues, les demando muchas gracias por sus observaciones y sus comentarios. Y bueno, respecto a lo que es migración calificada, existen diferentes concepciones de migración calificada. No solamente es por el nivel de estudios, también ya sea por los años, por la experiencia, sin importar el grado de estudios, también puede ser migración calificada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo por parte de mi trabajo? Lo que estoy buscando es reflexionar sobre el mismo concepto de migración calificada y también estamos tratando de proponer un modelo donde incluya, pues, qué sería desde mi perspectiva un migrante calificado. Entonces, estamos en la construcción de eso, estamos en la definición, y reformulando, y replanteando y cuestionando la diferente literatura en torno al término. Entonces, sí, bueno, el término es muy amplio y es también importante poder tomarlo o analizarlo pues, desde esta perspectiva, desde Latinoamérica. Y pues, queremos pues, contribuir dentro de los estudios de migración calificada, pues, una parte de esta reflexión, ¿no? A partir de ahí, ¿qué sería un migrante calificado desde esta óptica? Por otro lado, también me preguntaba acerca del destino, ¿por qué Colombia? Bueno, en realidad la diáspora mexicana se encuentra en todo el mundo, sí, principalmente en Estados Unidos y Europa, pero también mi trabajo es enfocado en lo que es la red de conocimientos, Global MX, y esta red global está presente en muchos países, Estados Unidos, Canadá, España, muchos muy activos, también en Asia, y estoy retomando América Latina, caso Colombia, porque es, digamos que el grupo también está presente en Brasil y en otros países, y está, no me equivoco, el presidente de formación de Chile. Ha tenido diferentes circunstancias porque ha tardado en completar su grupo. Pero estoy retomando porque es el grupo más activo. ¿Activo en qué sentido? También he entrevistado al que es el coordinador regional de esta red, el coordinador de Latinoamérica, y él me ha dicho que el grupo de Colombia es el que ha tenido pues, esta constancia en actividades y una constancia también en buscar proyectos. Entonces, por eso se lo tomo, porque sí está presente, por ejemplo, en Guatemala o en otros países de Latinoamérica, pero no tiene digamos, el grado de actividad. Hay algunos, por ejemplo, podemos decir, que está en un estado que ellos consideran zombie, es decir, está, pero no está activo, no tiene ninguna actividad, o sea, y está formado, o está formado precisamente por académicos, por chicos que habían ido a estudiar a Brasil, precisamente es un destino muy importante para aquellos que estudiaron un grado de doctorado, y estaba integrado por ellos. Pero digamos que quien lo dirigía, su presidente, regresó a México. Entonces, el Estado actualmente, de capítulo en Brasil, pues está como incierto y por eso se le considera porque no está realizando ninguna actividad. ¿Qué es lo que también justo con mi trabajo, pues, y posiblemente en otros trabajos, es analizar cómo esta red
para la diáspora y hasta qué, cuáles serían los alcances de esta red. Porque no solamente es como, voy a contactarlos y que todos se publiquen. O sea, sí, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Y qué más vamos a hacer para contribuir a México? ¿Y qué más vamos a hacer para contribuir a lo que es la población mexicana que reside en esos países, pero también busca que estos migrantes, esta población calificada que se encuentra, por ejemplo, en Colombia, también esté conectada no solamente con México, sino también con sus pares, por ejemplo, en Japón, o con sus pares en España, o en otros países de Europa, o también con sus pares en Estados Unidos. Están en proceso varios proyectos, por ejemplo, que se hace este capítulo es pues, capacitar a mexicanos, a jóvenes mexicanos en ciencia, llevarlos, cierto apoyo para que vayan a especializarse o tener una mayor preparación, pero en Japón. En Japón, ¿por qué? Porque ahí está también, digamos que otro grupo, otro capítulo, se le llaman a estos grupos, al capítulo de Japón. Ahí hay un importante científico mexicano que está mirando pues, esta preparación. Entonces, es lo que están buscando por ese lado, y por eso es que como Colombia se está tomando, porque sus miembros están buscando generar sí el vínculo entre académicos, pero también están buscando vínculos con otros sectores, también con el comercio, con la cámara colombiana. Entonces, esa es la particularidad de Colombia. Muy bien. Y respecto al punto de los ingresos, sí realicé un formulario donde digamos que había ciertos rangos para decir, para los niveles que era interesante llegar a la economía. Y encontramos que existen aquellos que perciben menos de 10,000 pesos y que están allá. Entonces también es importante dar cuenta de eso, ¿no? Sí, sí, actuando laboralmente, pero cuáles son ese tipo de condiciones y que ese tipo de condiciones, cómo van a afectar mi calidad de vida y obviamente de mi familia. Y lo que reconocí, y estamos todavía en el proceso de analizar los datos, es que hay un documento que, por ejemplo, habla acerca de cuál es una red de universidades en Antioquia, y ellos tienen un estimado de, por ejemplo, cuánto ganaría un egresado de licenciatura, un egresado de maestría y uno de doctorado. Y, por ejemplo, en mi caso en psicología, aquel que está en un caso de adverso es aquel que recibe menos de lo que recibe un profesionista en ese tipo de universidades. Entonces, estamos haciendo proyectos comparativos, vamos a seguir todavía buscando más literatura, pues, para Perdón, entonces hay una discriminación en cuanto al salario que perciben si eres extranjero en comparación con el nacional. No ganan lo mismo. Existen diferentes casos. No puedo hablar de una discriminación porque también hay aquellos que sí están ganando arriba, sueldos arriba de 40,000 pesos. Hay algunos que son, y varios que tienen el grado de jefes, coordinadores, gerentes. Entonces, creo yo que es más en este sentido de cómo se hace el proceso, qué factores intervienen, no solamente en nacionalidad, sino también, pues, cómo estas redes, que es precisamente a lo que se trata, estas redes cómo han facilitado o cómo han entonces, no solamente podemos limitar a un punto, es como lo que dice, algo muy complejo y que estamos también. Entonces, el ingreso alto sería de 40,000 pesos, o más un bajo de 10,000 pesos. Menos, acá, entonces el intermedio es para el 40. Los hay, sí los hay, porque, y también es curioso, hay quienes están en la informalidad, por ejemplo, alguien que da terapias, pero no paga impuestos, ni nada, pero recibe un ingreso en pesos mexicanos de 15,000, 20,000 pesos. Y hay quienes tienen un contrato temporal, pero tienen menos de 10,000 pesos. Entonces son diferentes escenarios que están, a los cuales están insertando la área mexicana, son diferentes las experiencias. Y pues no. Parte de lo que buscamos sí es buscar lo cuantitativo, pues sí, porque es lo que hacen los vecinos, pero también buscar este aspecto cualitativo. Ver, por ejemplo, lo que mencionaba, satisfacción y reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso también va a determinar pues, cuál va a ser su siguiente paso dentro de su trayectoria, su proyecto obligatorio y laboral. Porque hay unos que dentro de sus planes están permanecer en Colombia, hay otros que quieren migrar a cualquier punto si se les presenta una oportunidad, y hay quienes desean retornar a México. Entonces, sí, es muy variada y pues, bueno, por eso hay una presentación muy interesante de estudiar.
Como contemplamos lo de trabajo en casa. Y aparte, Permite andar por todo el mundo. sí, exactamente. Y bueno, sería eso. Que tuve la oportunidad de estar con un grupo de mexicanos en Bogotá. Este grupo está conformado por mexicanas que viven en Bogotá, pero también es interesante que hay colombianas que vivieron en México y buscan mantener este vínculo con la comunidad mexicana en Colombia. Entonces también son parte del grupo. Pero varias de ellas sí tienen ese grado de mínimo de licenciatura. Todas, o sea, tienen familia, pero sí tienen licenciatura, tercera maestría, doctorado, y varias tienen intención de trabajar. Pero, pues sí, supongo también de la visa, también, ya que es una situación que se ha replicado en otros estudios, que hace en el caso de Estados Unidos, de mexicanos, en la situación de su vida, porque también se está replicando la visa para las mexicanas. El cambio de visa, pues es algo difícil, pero que tiene muchas implicaciones que les familias afectará la calidad de vida y que, pues, también se ve reflejado, pues, en muchos aspectos en la familia, como van en un conjunto, entonces ya también se va dando una migración que no es solamente individual. Entonces, Yo sí lo veo complicado medir lo que es una migración cualificada. O sea, salvo que realmente hayas venido a otro país a trabajar de forma cualificada, es complicado si no Mira, tu contrato previo, ¿no? No, claro, con contrato previo. Y que has venido con una visa de expatriado. sí. Si no, es que yo puedo ser una persona cualificada, porque tengo un doctorado, por ejemplo, ¿vale? Y me encanta México, cosa que es verdad. Y me vengo para acá y me dedico a hacer análisis como prácticas. ¿Soy una migración cualificada? No, pero hay otras tipo de situaciones, de calidad, style. O sea, hay muchas situaciones. Entonces, o sea, es precisamente dar cuenta de lo que es un identificado, que no solamente es el escenario positivo de que llevas a trabajar en el ámbito académico, algo así. Sí, o un director de una empresa transnacional. Sí, exacto. También estamos buscando dar cuenta de esto de los diferentes obstáculos, porque sí, también están personas que tienen estudios en economía y de la comunidad. Existe. Y eso es un migrante cualificado. Y se trata de dar cuenta si es certificado cualificado, pero ¿cuál es su situación? O sea, hay estudios que dan dicen o pasan precariedad laboral, educación. O sea, la condición laboral en el destino no determina el hecho de que tengas ya un posgrado y que, digamos, migres con ese posgrado. Yo creo que debe ser Pero entonces no es una migración cualificada. Es una persona cualificada. Es lo mismo persona cualificada a que el Estado te considere cualificado o la empresa. Serían dos cuestiones distintas. Creo que el concepto está mal utilizado, porque en el mismo informe del Banco Mundial habla sobre el nivel de escolaridad. Y es algo totalmente distinto. Se lo tiene que pasar. Eso es totalmente distinto. Las expectativas pueden ser muchas de una persona que tiene 16 años de estudio, pero la otra es hacia dónde va. ¿Qué te diré? Puede que mi expectativa, yo, en los estudios que tengo, piense que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no necesitan esta escolaridad y esta calificación y esta experiencia que yo tengo. Pero no te quita la cualificación. No, sí, Pero sí no me es- la quita ya. Pero no has emigrado por Sí, ser cualificado. sí me la Has quita emigrado ya. porque has querido irte a trabajar Por ahí. ejemplo, Con migrar, Sí, expectativas. me la quita ya. Bueno, y además sí te Pero la no te quita. quita la formación que Sí, traes. No, los No, años de estudio los no, años de pero estudio, el concepto. Pero legalmente te la quita. Porque un abogado mexicano no puede Así ejercer es. derecho en España. Así Y en es. Estados Unidos, Bueno, pero no me gustaría retomar esto, que es, o sea, el concepto de migración calificada, de qué es, o sea, quién es una persona calificada, es amplio, o sea, no solamente nos vamos a casar con mis años de estudio, no solamente por mi preparación, no solamente porque me formé en México o en mi país de origen, o sea, el concepto es muy amplio sobre la migración calificada. Entonces, y como lo contaba la doctora, el hecho de que yo mire no pierdo mi calidad, pero, o sea, es lo que estamos buscando en este concepto. O sea, buscamos reflexionar sobre eso, por eso es lo que
y lo agradezco porque son importantes estas, cómo se puede ver de otras ópticas, pero también es importante reflexionar sobre el concepto, porque no está como, de cierta manera, acabado, porque, o sea, no es una sola sección que viene de hace años, no, se ha ido construyendo y reconstruyendo y reconfigurando, porque, y es, por eso me gusta esta investigación. También dentro de América Latina hay diferentes estudios, hablan sí de migración calificada, pero hablan de todos estos escenarios, y nuevamente reflexión, entonces, ¿qué va a ser un migrante calificado? Entonces, o sea, digamos que se reflexiona sobre cuál es esta concepción clásica y qué es lo que ahorita podríamos entender. Porque si nos vamos desde migración calificada, o sea, simplemente aquel que no estudie, no sé, solamente sea estudios en ingeniería y ciencias, sería el único calificado. O sea, hay construcciones que te dicen eso. Entonces hay otras, o sea, hay otros que abren a diferentes panoramas. Pero también, o sea, es eso, vamos a seguir reflexionando y se agradece porque pues, es otra manera de entender la concepción y entenderla. Claro, yo agregaría solamente que en el caso de Sandra está incluyendo esto a partir de las experiencias de la gente. O sea, no lo que dice Banco Mundial, que bueno, que bien, pero la vivencia de las personas que se encuentran en esa situación es justamente lo que está rescatando Sandra, ¿no? Que es un poco, yo la otra vez tenía una discusión con alguien que decía, bueno, sí, las categorías que nosotros atribuimos están excelentes y que bueno, y podemos decir están bien o están mal, pero lo que sí es cierto y que hace mucho el trabajo que hacen nuestras compañeras es ir a la vivencia de las personas y preguntar, y a lo mejor en el transcurso y en la marcha, como decir, puede ser que no, puede ser que sí, pero lo que es muy valioso en el caso de ambas investigaciones es que ellas se van a las experiencias que las personas han vivido, ¿no? Y en esta búsqueda da pie a nuevas discusiones buenas como las que estamos teniendo en este momento. Claro, sí. Es un gran esfuerzo que se aporta mucho el esfuerzo, ¿no? Pero sí habría que ver las diferentes aristas que puede dejar ver lo que es la migración cualificada. Ustedes recuerdan el término fuga de cerebros, cuando ciertas empresas y demás enfocaban a los mejores estudiantes y demás, y son las que se llevaban. Ahí yo creo que es mucho más certero o claro la migración cualificada. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en Estados Unidos una universidad mexicana público-privada tiene esas cualidades de esta persona y me lo llevo. Que no es lo mismo a yo tengo un doctorado y voy a ver qué panorama me encuentro. Ahí yo estoy cualificado, pero no para el lugar donde voy. Y la otra, si estás calificado aquí y alguien te está buscando porque ya también te considera con la calidad. Aunque sí, Son muchas aristas, ¿no? Que será que podemos terminar por Canadá se fue en migración calificada. Necesito ingeniero de telecomunicaciones, no me interesa a nadie más, solo esto. Sino reflexionar un poco acerca de los conceptos que estás utilizando. Es el concepto clásico. Sí, que aparte, no, dentro de la migración, dentro de la migración internacional y en este momento en el que hay tanto movimiento de personas de todo tipo y sobre todo así en una franja enorme, las personas en edad laboral, que implican este nivel ya de educación, digamos, hacia los países básicamente, digamos, desarrollados. Entonces, yo creo que el concepto lo tendrías que, como que, inmiscuir dentro de este marco de migración, de movimiento, porque pues es muy amplio el concepto, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, Muchas gracias. pero no está padrísimo. No, sí, claro, entonces te agradezco, porque es precisamente el punto de esta discusión es llevar a la reflexión y comprender el concepto. Y sí, solo se nota. Bueno, es eso, reflexionar, mirar calificada, pero y como organizar, no solamente quedarnos con la perspectiva clásica, porque sí existe y está la literatura en eso. Estamos buscando, pues, también abordar desde la perspectiva, no solamente de planificar, se está buscando reflexionar otra perspectiva, otro punto de vista de cómo se han planificado los escenarios y contribuir nuevamente a que lo que se está haciendo en Latinoamérica, hay mucha literatura que está dando cuenta de esto, que no solamente se queda por esa idea clásica, sino es cuestionarla. Y creo que esto es importante dentro de los estudios, ¿no?, que estamos realizando. No solamente quedarnos con un molde,
es proponer, ¿qué vamos a proponer y contribuir? Y pues sí, agradezco todos, pues sí, Claro, porque además el panorama es tan complejo que nos demanda reflexionar. Entonces se agradece mucho todas estas aportaciones. Estamos a 5 minutos y no tengo que entregar constancia. Yo solamente diría 2 cositas a propósito de lo que me han preguntado. Yo entiendo que la salud es un derecho, ¿no? Sin lugar a dudas, pero yo creo que esta cuestión respecto a las trabajadoras del hogar trasciende el tema de la salud, es un tema laboral, ¿no? O sea, que el trabajo que ellos desempeñan es un trabajo, debe ser considerado como un trabajo como cualquier otro, y la regularización laboral contribuiría a estos procesos de formalización. Por ejemplo, no solo es que vayas a la clínica y te atiendan cuando te enfermas, sino también el acceso a pensiones. ¿Cuántos de nosotros sabemos de mujeres que han trabajado más de 25 años y se van sin nada? O sea, así como llegaron, así después de haber trabajado 25, 30 años, y nuevamente quedan a la buena hondez de su empleador, bueno, te voy a dar tanto, sin una regulación, sin nada, la posibilidad de acceder a una guardería, por ejemplo. O sea, esos derechos laborales en Infonavit, que ellas sistemáticamente han sido excluidas, particularmente mujeres porque son trabajos sumamente feminizados. Sin lugar a dudas, la salud, yo estoy de acuerdo, deberíamos de tener un sistema de salud de acceso universal, de calidad, etcétera. Pero en este caso, además de ser un tema no solo de salud, de que te atiendas cuando te enfermas, sino que es un tema de tener estas condiciones propias de un trabajador, ¿no? Entonces, y que pues sí, es una gran batalla. En el caso de las trabajadoras del hogar es una gran batalla porque también nos enfrentamos a una serie de cuestiones culturales asociadas a este trabajo, ¿no? Entonces, eso solo sería, y efectivamente la comunidad de origen es una cuestión de larga data. Te encuentras abuelas, madres, hijas, se ha vuelto toda una alternativa, es toda una tradición migrar como trabajadoras del hogar. Hay veces, dependiendo las necesidades de la unidad doméstica, porque las entrevistas a las trabajadoras del hogar las hice en la comunidad. O sea, llevo años trabajando en esa zona y justamente me di cuenta de que había toda una tradición para las mujeres. Sí es una alternativa laboral para las mujeres, ante la falta de estudios, ante la falta de condiciones y sobre todo las redes que desde hace más de 50 años se han generado. Bueno, hay todas unas, incluso colonias en donde van todas, ¿no? Y depende el ciclo de vida familiar, depende también, ellas son muy jóvenes, la mayoría que van, o sea, que lo hacen por temporadas, lo hacen mientras están en su condición de hijas y pueden aportar a los ingresos del hogar. Sin embargo, también nos hemos encontrado muchas madres autónomas, ¿no? Estas denominadas madres solteras, que no es necesariamente el término que abogamos, sino estas madres autónomas que ante la falta de alternativas, la falta en las comunidades rurales de acceso a la tierra, de todo, se tienen que ir como trabajadoras del hogar 15 días y regresan a ver a sus hijos. 15 días en una dinámica en la cual le encargan a la abuela, a la tía, a la hermana mayor, pero en realidad sí se ha vuelto un nicho laboral para estas mujeres. Y experiencias hay muchas y sí ha trascendido generacionalmente. Yo me he encontrado una tesis de historia de hace 50 años y ya está presente el trabajo doméstico como el trabajo del hogar como un trabajo presente para las mujeres. Hicieron mucho trabajo que hacer. Ellas tienen que pagar una cuota, o sea, sí pagan, ¿no? Entonces tú, cuando das de alta a tu trabajadora del hogar, te dan unos formatos y en ese formato viene uno en donde tú firmas que tú, empleadora, aportas y hay un recibo para ellas. Entonces, aportan bien desde luego, ¿no? Pero sí puedes, por ejemplo, hay mujeres que trabajan en 5 casas a lo largo de toda la semana. Los 5 empleadores los pueden guardar, ¿no? Un poco con esta intención de regularizar su situación eminentemente laboral, ¿no? Porque yo me ponía a pensar, es un trabajo que debe de identificarse, que debe tener las condiciones, pero yo me ponía a pensar, el trabajo que yo hago, a mí no me gustaría que no me dieran seguridad social. Cuando nosotros no nos damos, vamos. No, y es que, ay, pero ¿cómo aguantamos? Estas pobres mujeres, ¿por qué sí lo tienen que aguantar? ¿No? Entonces, un poco esa es como la discusión, pero más en términos laborales, desde luego yo estoy de acuerdo con el tema de la salud, pero creo que aquí la cuestión es tirándole más a lo laboral. Y bueno, pues qué mesa tan interesante, muchísimas gracias, estoy muy emocionada. Adelante, por favor. ¿Cree usted, doctora, que en un momento dado la subcontratación, esto es que una persona, una empresa, sí.
contrate a estas personas, les pague la seguridad social ella y no donde van a trabajar. A lo mejor podría ser una solución en donde de alguna manera garantizas el acceso a la seguridad social y por ende a la salud y demás. Pensar en contratos laborales. Porque un ama de casa Pensar en el registro de niños. va a decir, yo no puedo ir porque me da flojera, no quiero, no puedo, me sale carísimo. En cambio, una empresa, me sale carísimo. en cambio una empresa lo puede hacer. Sí, o sea, eso sí te pueden argumentar, me sale carísimo, porque lo puedes hacer por internet, lo puedes hacer por la aplicación, pagas por la aplicación, pagas por transferencia, o sea, el no tengo tiempo, esa no aplica, quizás aplica para muchas empleadoras, no para unas, o sea, no para todas, a mí me sale bien caro, ¿no? Me sale bien caro, porque también, o sea, yo no me imagino que la universidad me diga a mí, me sale bien cara, no te lo voy a dar. O sea, es pensándolo, y ustedes, obviamente ustedes no me van a decir eso, pero hay gente, cuando se hizo un ejercicio de ¿cuánto deberías de pagarle a tu trabajadora del hogar, no? Yo veía los comentarios en Facebook que decía, ahora estas que ni la primaria terminaron van a ganar igual que yo, ¿no? Bajo esta lógica discriminatoria. Y claro, bajo esta lógica discriminatoria de que estás no estudiado, de que hacen la ayuda, de que hacen un trabajo precarizado, ¿por qué le vas a invertir tanto? Yo digo, ¿por qué no? Si meten mi ropa a lavar. Bueno, pero en la asociación que tú decías y de la organización, hay tarifas. Sí, y ya hay tarifas dependiendo de la labor que tú estás haciendo, si planchas o no planchas, porque ya es otro piso. Y esas tarifas no deberían de ser un asunto de la asociación, sino debería ser parte de los contratos. Y no vía el IMSS, sino vía los contratos que deben de regirse, pues, no sé, de trabajo o algo así, o de empresas realmente que estén intermediando, pero que realmente entren, si es lo que se quiere, al mercado formal, digamos. Claro, ha sido difícil, ¿no? El comentario de que sí, a las empleadoras muchas veces se le hace caro, pero también a las empleadas. Muchas empleadas de trabajo del hogar no quieren estar porque tienen que pagar. Y eso es parte de esta estructura laboral que existe en México, digamos, en términos de que cuántos trabajadores aceptan que se les registre como salario mínimo para no pagar impuestos, cuántos aceptan, aun cuando les paguen por otra vía más cantidad de dinero, no entendiendo que en las pensiones se ven muy afectados por haber aceptado este ingreso muchísimo menor que del que permite. Y por eso ha terminado que las estadísticas del Seguro Social realmente no son tan creíbles como un mercado formal, digamos, porque existe este pago como un tipo de evasión. También, o sea, es como muy complejo. En todo caso, es un programa nuevo, no tiene mucho tiempo. Ha habido una serie de ejercicios, de recomendaciones hacia el gobierno de México. Por ejemplo, hay quien plantea pues, facilidades fiscales para los empleadores y empleadores. O sea, que lo puedas, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No, que lo puedas. Ajá, no se puede hacer interés cuando tú tienes una posibilidad de descontar. Exacto, esta deducción. Hay quien ha planteado pues, que se reduzcan impuestos como un incentivo. Vamos en ciernes, pero es importante que se abra el debate para reconocer a estas mujeres como trabajadoras. Y creo que, como lo que platicamos hace rato, hay mucho camino que andar, pero sí es importante que iniciemos el debate de su reconocimiento como trabajadores. Tendrá un montón de cosas que nos hará falta pulir, discutir, como gobierno fortalecer, pero a mí me gusta que esta discusión no la tenemos así. Entonces, creo que sí es bueno, ¿no? Y que nos abre la ventana para seguir aportando y volteando a ver un sector sumamente precarizado, desvalorizado y sumamente bueno, voy a entregarlas de forma general de su trabajo de lo que estamos hablando. Es que lo quería decir hace rato, pero adelante. Es que cuando usted empezó a hablar de su ponente, hablaba de la misma situación española, ¿vale? Es la misma situación. Ajá. La humillación, la claro. Y no es una cuestión vieja.
es una cuestión No. de trabajo. Hay Estoy más de unas acuerdo de con el trabajo. compañero, que yo creo que la ponencia no es, o sea, los resultados no es tal vez la razón de la etnia, es la razón del trabajo en sí. Yo La creo que el etnia trabajo le agrega un elemento más que agrava tus condiciones de discriminación. O sea, no está determinado por la etnia, está la condición laboral, con la condición de género, y en el caso de las mujeres en las que yo trabajé, la condición étnica, porque si hay una serie de imaginarios asociados a la población indígena que determinan el trato que se le da a estas pero mujeres. eso es netamente cultural. Desde luego, desde luego, claro. Muy bien, les voy a entregar a nuestras compañeras sus constancias. Muchas gracias, chicas. No tenemos folder.